Hola, muy buenas noches. Bien, pues vamos a empezar. Vamos a iniciar el día de hoy. Vamos a hacer nuestra oración inicial. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sean todos bienvenidos y como hoy vamos a ver ese tan hermoso, el sí de María. Así es que vamos a ver el día de hoy nuestro tema. Aquí lo tenemos, el poder del sí. El poder del sí. Vamos a ver qué tan grande es el poder del sí. Pues le pedimos al Señor, nos ungimos con su preciosa sangre. Por ahí voy a colocar la oración por donde vamos leyendo. Señor Jesús, en tu nombre, con el poder de tu sangre preciosa, sellamos toda persona, hechos o acontecimientos a través de los cuales el enemigo nos quiera hacer daño. Con el poder de la sangre de Jesús, sellamos toda potestad destructora, en el aire, en la tierra, en el agua, en el fuego, debajo de la tierra, en las fuerzas satánicas de la naturaleza, en los abismos del infierno y en el mundo en el cual nos movemos hoy. Con el poder de la sangre de Jesús, rompemos toda interferencia y acción del maligno. Te pedimos, Jesús, que envíes a nuestros hogares y lugares de trabajo a la Santísima Virgen María, acompañada de San Miguel, San Gabriel, San Rafael y a toda su corte de santos ángeles. Con el poder de la sangre de Jesús, sellamos nuestra casa y todos los que la habitan. Pensemos en esas personas que habitan en nuestra casa, en nuestros seres queridos. Pensemos por quién vamos a ofrecer esta consagración. Y las personas que el Señor enviará a ella, así como los alimentos y los bienes que Él generosamente nos envía para nuestro sustento. Con el poder de la sangre de Jesús, sellamos tierra, puertas, ventanas, objetos, paredes, pisos y el aire que respiramos, y en fe colocamos un círculo de su sangre alrededor de toda nuestra familia. Con el poder de la sangre de Jesús, sellamos los lugares en donde vamos a estar este día y las personas, empresas o instituciones con quienes vamos a tratar. Pongamos también aquí el nombre del santo que está, que va a interceder por nosotros, por cada uno de nosotros. Nos va a acompañar en este trayecto, en esta preparación, y al ángel de tu guarda. Con el poder de la sangre de Jesús, sellamos nuestro trabajo material y espiritual, nuestros aparatos electrónicos, los negocios de toda nuestra familia, los vehículos, las carreteras, los aires, las vías y cualquier medio de transporte que habremos de utilizar. Con tu sangre preciosa, sellamos los actos, las mentes y los corazones de todos los habitantes y dirigentes de nuestra patria, a fin de que tu paz y tu corazón reinen en ella. Te agradecemos, Señor, por tu sangre y por tu vida, ya que gracias a ellas hemos sido salvados y somos preservados de todo lo malo. Amén. Sagrado corazón de Jesús, dulce corazón de María, Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos y danos tu gracia. Es que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y pues nos cubrimos con el manto de nuestra Madre Santísima y comenzamos. Tiene ahí la cita. Bien, el día de hoy
vamos a ver esta hermosa sesión de el sí de María, el poder del sí. La cita bíblica del día de hoy es esta. Pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Colosenses 3:2. Eso es, poner la mira en las cosas de arriba. Y ya sabemos que siempre hay personitas que están muy centradas y dicen, no, madre, hay que luchar por lo del cielo, hay que luchar por las cosas del cielo, no por las de la tierra. Las cosas del mundo se acaban, son caducas, o las cosas del mundo nos vamos y se quedan, y a veces nada más se quedan para puros pleitos. ¿Cuántas de las veces, cuántas familias hay divididas por los poderíos, por las herencias? Y es una tristeza que por lo económico, por lo material, por las cosas de la tierra, se peleen, ¿verdad? Y no, que a mí me toca tanta parte de la casa, no, que a mí me toca tanto, que no, y es una de pleitos por las cosas del mundo. Y como les decía la otra vez, a veces se pelean tanto y pagan abogados y luego a veces los abogados se andan quedando con gran parte y las personas que en realidad lucharon, vieron pues ya no les tocó nada más pelear, discordias y todo. Por eso mejor buscar las del cielo. Obvio que necesitamos, sí, pero pues hay que buscar siempre lo justo. Ujú. Y pedirle a Dios todas las gracias necesarias. Bien, pues vamos a empezar, por favor. Así es que hoy empezamos con nuestra Madre Santísima. Adelante, por favor. Uno de los frutos de la consagración es una mayor conciencia de lo poderoso que es nuestro sí. El libre albedrío es un don extraordinario. Es la esencia del amor. La capacidad de decir sí conlleva un poder y una responsabilidad sobre los que pocas personas en la historia han reflexionado lo suficiente como para tomárselos en serio. En la mayoría de los casos, lo damos por sentado y abusamos de esa extraordinaria capacidad. Pero cada vez que dices sí, te cambia para siempre. Así es. Cuando el sí te cambia para siempre, como María, como nuestra Madre Santísima. Son los frutos de esta consagración. A ti te digo, personita, hermano, ¿verdad? De que estás aquí haciendo esta consagración. El verle dicho sí a Dios es algo que te va a cambiar la vida, tenlo por seguro. Pero si lo vamos a llevar como es, llevarlo cada día, viéndolo y llevándolo ¿verdad? Que vayamos involucrados y metidos con lo que la secuencia que nos va llevando esta preparación. Y verás que si, pues a veces hay algo difícil, por ejemplo, que decían como que no se puede, que de plano fue algo muy difícil, pues bueno, se puede ver en otro momento y luego también no afligirse por eso, no, es que ya no pude, mejor ya no, sigue adelante. Cada tema trae algo grande para cada uno de nosotros. Cada tema trae esa alegría, ese gozo de poder tener un conocimiento más, algo que podemos cambiar en nuestra vida, algo que podemos reafirmar con gusto, ¿sí? Hoy por eso dice aquí, en la mayoría de
es extraordinaria capacidad, pero cada vez que dices sí, te cambiará para siempre. La consagración consiste en decir sí. Ahorita vamos a ver esto. La consagración consiste en decir sí a Dios. Esta consagración a la Eucaristía será un gran sí, uno de los mayores síes de tu vida. Así es, una de los mayores síes. Esta consagración, esto que has dicho ahora, que dices, me parece que dices sí, entonces es para hacer la consagración, es uno de los mejores que no te vas a arrepentir. Vamos a seguir adelante. Una palabra, dos letras, sí. Al final todo se reduce a eso. ¿Estamos dispuestos a decir sí a Dios? Hay algunas líneas hermosas en las Escrituras que lo resumen todo. En la pared de la habitación de mis hijos hay un cuadro del Arca de Noé y en el marco de madera están inscritas las palabras: y Noé hizo conforme a todo lo que el Señor le había mandado. Génesis 7:5. Eso es, haz lo que Dios te pida. En las bodas de Caná, María dijo a los sirvientes: hagan todo lo que Él les diga. Juan 2:5. Así es. Ahí estas citas bíblicas precisamente nos recuerdan esto. Noé hizo como el Señor le dijo. Ahí podemos encontrar en la Sagrada Génesis. Escritura en Génesis 7:5. Haz lo que Dios te pida y también lo mismito en las bodas de Cana. Hagan, les dice bien claro. María les dijo, hagan todo lo que Él les diga. Hagan todo lo que Él les diga. Esas palabras se repiten para cada uno de nosotros. Hagan todo lo que Él les diga. Qué hermoso hacer la voluntad de Dios, hacer ese sí de María, hacer todo lo que Dios nos manda. Nos lo está recordando para que se dé ese milagro, para que se dé esa felicidad en la vida. Ahorita vamos a ver que es una gran felicidad el decir sí a Dios. Es una gran felicidad en la cual uno dice no me arrepiento. Es como ese sí que también nosotros hemos dado para consagrarnos. Digo, bendito sea Dios. Le doy gracias a Dios por que me dio licencia y me iluminó a decirle sí a pesar de tanto obstáculo, para decirle sí. También ojalá que así también al formar tu familia, igualmente, ese sí que agarrado de la mano de Dios, no te vas a arrepentir. Siempre, siempre cerca de Él. Continuemos. Di sí a Dios en todo. Así es. Me Di faltó. sí a Dios en todo. En todo. Ahí no podemos decir ahorita sí y al rato no, sino debe de ser claramente en todo. ¿Sí? Bueno, continuamos. Momento a momento, cada uno de nosotros está llamado a abrazar su voluntad. Es algo monumentalmente sencillo, pero encontramos infinitas maneras de complicarlo y evitarlo. Así es. Encontramos muchas de las veces buscamos maneras de complicar ese sí y evitarlo. Cuántas de las veces pensemos cuando nos hacen una invitación muy especial para algo que nos va a ayudar y que más que el Señor nos presenta una oportunidad, un retiro, una consagración, por ejemplo, a esto. ¿Cuántas personas dijeron sí?
¿Cuántas y cuántas personas dijeron, sí, sí, no, yo hago la consagración y empezaron? ¿Y cuántas? Pues sí, gracias a Dios tú estás aquí, vas continuando, pero ¿cuántas ya no continuaron? Entonces, pues es importante decir sí a todo. Y sí, como dice aquí también en esta parte, no tratar de no evitarlo, tratar de continuar. Les recordaba también a aquella personita que decía, no, todavía estoy de vacaciones, no voy a misa. ¿Cómo? Pues bueno, vamos a continuar, por favor. ¿Por qué no buscamos apasionadamente la voluntad de Dios? Con demasiada frecuencia me encuentro diciendo sí a Dios a regañadientes. Ujú. No es un sí generoso. Lo sé y sé que Dios lo sabe. Cuando el ángel Gabriel acudió a María para anunciarle que Dios quería que diera a luz a su hijo, ella respondió un sí rotundo. En ese momento de hermosa entrega, María se convirtió en el primer sagrario que albergó el cuerpo y la sangre de Jesús, el Salvador del mundo. Cada vez que recibimos la Eucaristía, nos convertimos también en sagrarios vivientes que contienen a Jesús. Imagínate el Ujú. índole de la comunión. Hoy le decía al sacerdote, oh Dios, Andrew, me parece el nuevo sacerdote que va a estar a cargo de Santa Margarita por bueno, pues el tiempo que el Señor disponga, celebró la Santa Misa y pues estamos nosotros viendo esto y como que hubo una conexión de la manera como celebra. Recordemos un poquito lo que vimos con Juan Pablo, con Juan Pablo II, de que cómo se quedaba extasiado en el momento de la Santa Eucaristía, que se quedaba ahí observando a Jesús en silencio, unos silencios maravillosos. Y yo pensé que el padre había leído el libro. Mi primera impresión cuando lo conocí, que iba así, uy, se me pareció como su sonrisa, así como San Francisco de Sales. Tiene mucho parecido. Dice alguien ya me dijo, hasta me trajo la foto. Dice, ya me dijo que me parezco a San Francisco de Sales. Y a la hora de celebrar, eso es lo que nos quedó impactada, ¿verdad? Porque tiene unos silencios que deben de llevar litúrgicamente. Esos silencios los debe de llevar en el momento de la transustanciación, llega a haber un pequeño silencio, en el momento de la comunión también, y esos silencios los vive, se mete en oración y hace entrar a la gente. Hoy observé que toda la gente, no sé si usted notó, que la gente toda entró en silencio, hasta los niños estaban en silencio, estaban los niños también calladitos. Es un momento que se vive maravilloso, como nos lo remarca lo que retomó Mateo Kelly. Entonces, pues, y también nos ayuda a que ahorita que estamos reflexionando aquí en la Eucaristía, a lo mejor si no estuviéramos con todos los detalles que hemos estado viendo en la Eucaristía, a lo mejor pasaba desapercibido algunos puntos, pero, pero no, ahorita que hemos visto esto, entonces te queda más claro, te conectas con esta enseñanza. Pues bien, vamos a continuar, por favor. Perdón, pero también me falta una parte donde dice aquí que es como sí no, está bien. Dice que el de cuando, cuando nosotros recibimos a Jesús, nos convertimos también en sagrarios vivientes. María, nuestra madre, cuando Dijo que sí. cuando nuestra Madre Santísima dijo que sí, se convirtió, se convirtió en sagrario viviente. Entonces, ahora nosotros
Al recibir a Jesús, también nos convertimos en esos agrarios vivientes, porque imagínate, Él está vivo, lo recibimos dentro de nosotros, va a, albergando por nuestro, por todo, por nuestro ser, por nuestro cuerpo. Y ahí lo resguardamos, ¿verdad? Ahí Él lleva ese proceso de alimentarnos espiritualmente. Nos convertimos en esos agrarios vivientes, pero es como todo, es como si nosotros tomamos en cuenta ese alimento espiritual y le hablamos, lo aprovechamos, ese alimento espiritual va a dar mucho fruto, porque lo tomamos en cuenta. Porque si comulgamos y ya entra a nuestro cuerpo y nosotros, pues así, como si comieras cualquier cosa y distraído como mm, todo lo que a veces le empacamos, dicen por ahí, y no se toma en cuenta ese alimento, pues pasa desapercibido, aunque Él esté ahí, el Todopoderoso, esté ahí listo para alimentarnos espiritualmente. Tiene que haber esa conexión, como lo decía hace unos días Santo Tomás de Aquino, de la mente al corazón. Tiene que haber cuando lo ingerimos, tenemos que tener esa devoción y ese amor para recibirlo, para darle la bienvenida, para reconocerlo, que nos va a alimentar, que no es cualquier alimento que pasa desapercibido, no es cualquier alimento que va a ser solito va a ser pues sí, ese alimento, su elaboración dentro de nosotros, no, sino tenemos nosotros que conectar nuestra mente y nuestro corazón a ese alimento espiritual para que dé abundante fruto espiritual en nuestro ser, en nuestra persona. Continuamos. El sí de María resuena a lo largo de la historia. Fue el gran sí. Sus humildes palabras de entrega, hágase conmigo conforme a tu palabra. San Lucas capítulo 1, versículo 38, son una espiritualidad en sí mismas. Buscar y hacer la voluntad de Dios ha sido el camino de los santos durante más de 2000 años. Así es. Ese ha sido el camino de los santos. Buscar el sí. Como María Santísima dijo, hágase en mí según tu palabra. Y ese sí con entusiasmo, como ahorita nos lo mencionaba, debe de haber un entusiasmo a decir ese sí, no un sí como, oh, que, no, y también igual al recibirlo, también, ¿no? Debe ser un sí como el de María. Ahorita vamos a ver lo que hace, lo que nuestra Madre Santísima al decir sí, ella hizo. Escuchemos con atención. Aunque de la entrega de María se pueden extraer infinitas inspiraciones, lo que sucedió después es lo que nos abre los ojos a lo que significa realmente llevar a Jesús al mundo. A María le acababa de decir que iba a ser la madre de Dios, que llevaría al Mesías en su vientre. Y sin embargo, su primer pensamiento fue para los demás. ¿Con qué frecuencia tu primer pensamiento son los demás? Leemos en las Escrituras que María se levantó y fue apresuradamente a ver a su prima Isabel. San Lucas 1:39. De quien María acababa de descubrir que estaba embarazada, ya anciana, de Juan Bautista. Así es, nuestra Madre Santísima aquí nos hace una pregunta. ¿Con qué frecuencia tu primer pensamiento son los demás? Pensemos en unos momentos. ¿Con qué frecuencia pensamos siempre en los demás antes que nosotros mismos? Analicémonos. Yo les invito que nos analicemos interiormente.
si pensamos en nosotros mismos antes que los demás. He visto testimonios de mamás que cuando recuerdo que una vez fuimos a Quiroga, un lugar donde hay muchas cositas de barro, de madera, muchas cosas, ¿verdad? Culturales muy bonitas, artesanías ahí, mucha artesanía. Y iba con unas personitas y todos ay, mira, mira para mis hijos, mira para acá, mira para mi esposo, mira. Siempre en su mente una personita que iba con nosotros, todo lo pensaba en aquel momento. Y sí, como que inmediatamente te aflora para tus seres queridos, inmediatamente pensando en los demás. Recuerdo que cuando lo conocí por primera vez, las araracuas de, de allá de Uruapan, cuando las vi dije, qué hermoso, cómo me gustaría que mi familia conociera también ellas. Cómo me gustaría que las conocieran también. Entonces, pero pues no basta con eso. Basta siempre tener en mente aquellos seres queridos que tú amas y no solamente los seres que tú amas, sino siempre pensando en el prójimo, en el que necesita. Es salir de ti mismo. Dice Teresita de Lisieux, precisamente, cuando era niña, estaba chiquita, que vinieron de misa. mm, Dicen que una vez en su biografía sacaron, acostumbraban a traerles algo los reyes o algo así, el regalitos de los reyes pues sí, después de la Navidad, y vio que ya estaba grandecita. Sí, mande. Escuchó Ujú, lo que su papá dijo, ¿no? sí, que ya estaba grandecita, que ya no le iban a traer. Y ella se puso muy triste y lloró, pero después reaccionó y dijo, ya es tiempo que deje de pensar en mí misma, ya es tiempo que debo de pensar en los demás. Qué bonito, ella a su corta edad, ella pensó eso, ya basta, ya es tiempo de que deje de pensar en mí, hay que pensar en el otro. Entonces aquí también a ejemplo de María, nuestra madre, que siempre está a la expectativa, nuestra madre, siempre está ahí para acogernos como una madre amorosa. Por eso esas palabras que le dijo a Juan Diego, ¿no estoy yo aquí que soy tu madre? ¿No estás acaso bajo la sombra de mi regazo? He ahí las palabras dulces que le dijo nuestra madre a Juan Diego, cuando Juan Diego estaba tan preocupado por la enfermedad de su tío. Entonces es una invitación a que, a ejemplo de nuestra Madre Santísima, todo eso implica el sí. El sí implica nosotros hacer lo que Él nos dice, lo que Jesús. Haced lo que Jesús en la cruz. Jesús pensó en nosotros. Él dio la vida por nosotros. Él no escatimó dar la vida por nosotros. El Padre no escatimó entregar a su Hijo para la salvación de nosotros. Cuánto nos ama y cuánto nosotros deberíamos de amarlo. Y la pregunta que sigue en pie, tú, como dice aquí, está la pregunta, ¿con qué frecuencia tu pensamiento son los demás? La invitación a hacer ese análisis. Se queda ahí en tu corazón. Continuamos. ¿Cuándo fue la última vez que respondiste a tu cónyuge, a tus padres o a tus clientes apresuradamente? Cuando tu marido o tu mujer te piden que hagas algo, o cuando tu jefe en el trabajo te pide que hagas un pequeño extra, ¿respondes con entusiasmo para servir?
Vivimos en una época de sinsentido, porque hemos perdido de vista que nuestro propósito es servir a Dios y a los demás. Y mientras más pensamos en nosotros mismos, más infelices nos volvemos. Así es, entre más pensamos en nosotros mismos, más infelices nos volvemos. Ahí entra la frase bíblica también que viene de San Pablo. Hay más alegría en dar que en recibir. Todo lo puedo en aquel que me fortalece, también por ahí viene. Pero hay más alegría en dar que recibir, es cierto. Cuando tú das, hay una emoción tan grande, tan grande. Y bueno, yo creo que para muchos de ustedes ya ha habido este cambio. Uno lo siente tan bonito poder dar. Das, puedes, el poder ayudar a alguien, el poder, aportar algo de ti. Hoy Andresito compartía algo con relación al servicio. Como decía aquí, te sentirás infeliz si no, sí, si no se sirve, Pensamos nomás. si nada más pensamos en nosotros mismos, y te sentirás más alegre y más feliz sirviendo. ¿Te acuerdas? Puedes compartirlo. De esta parte. Ujú, con tus propias palabras. Lo que yo pensé cuando estaba leyendo esta parte fue que cuando nomás pensamos de nosotros, nos, nos, pen- nos sentimos mal, y cuando pensamos así, nos lleva a lugares que no queremos ir. Es porque necesitamos compartir los demás, porque sientes como ese amor de estar con gente que no sientes solo. Así me pareció esta parte del Muy bien, hijo. Muy bien, así es. Así es. Hay veces que eso me recordó como cuando una vez que fui, me invitaron a un lugar que recuerdo que no quería ir, que se llamaba cerca de Cortázar, Guanajuato. No tan cerca, estaba lejísimo, La Gavia. Me invitaron a ir y yo decía, ay, tengo tarea, tengo cosas, tengo que hacer y todo. Vamos, vamos. Ay, pero es que tengo que hacer. Tenía que soltar todas mis preocupaciones, ¿A todo qué lo que iba? tenía que, y íbamos a ir de visita. Nada más Ah, íbamos a ir de visita. Y pues que era que allá a ver a una persona de visita. Y pues eh, fuimos, era un lugar donde hasta se había negado porque dicen todo tiene su curso, era donde había casitas todavía muy pobrecitas. Yo no sabía a dónde íbamos, nada más sabía que era La Gavia y allí era, por mucho tiempo creo que fue río, pero la gente vieron que ya no llegaba agua y se les hizo fácil construir ahí y llegó el río, mm, después de 50 años, llegó el río y arrasó con toda esa parte y pues sufrió la gente. Entonces, pues estaban después haciendo su casita un poquito fuera de ese territorio por donde pasaba el río. Y pues fuimos a llevarles cosas y me sentí tan feliz que recuerdo ese momento tan bonito, cómo veía la cara de felicidad de las personas que pudimos compartirles algo de víveres, rezamos, cantamos y les llevamos, ¿verdad? Algo que pudimos llevarle y venía tan feliz que yo me olvidé de todo, tareas, todo el trabajo que tenía y todo porque fue una alegría, un gozo compartir ahí. Entonces, pues bueno, uno lo va viendo, lo vive, pero a veces no se da cuenta que es cierto, que hay más alegría en compartir tu vida, en compartir, en servir al otro, como nuestra Madre Santísima nos pone de ejemplo. Ojalá siempre fuera así, porque hay veces que rotundamente nos negamos o no podemos, ¿verdad? Bien, pues continuamos. María se apresuró a servir a Isabel. Fue su primera reacción, su respuesta instintiva. Con demasiada frecuencia,
Mi primera reacción es de egoísmo. No tengo ganas. Lo haré más tarde. No lo puede hacer otro. Pero María tenía instinto de servicio y una gran humildad. Dios quiere llenarnos de un santo sentido de urgencia. Cada día la gente pierde la esperanza. Dios parece estar lejos de ellas. Se sienten abandonadas, invisibles, no Por queridas. favor. Así es. Es mucho lo que está en juego. María quiere enseñarnos a amar a Dios y al prójimo con este santo sentido de la urgencia. Y aún hay otra lección para nosotros. Las Escrituras nos dicen que cuando María saludó a Isabel, el niño Juan Bautista saltó de alegría en su vientre. Incluso en el vientre materno, Juan Bautista reconoció que estaba en presencia de Dios. Así es. Así es. Y también, pues lo vemos como nuestra Madre Santísima tenía ese instinto de servicio. Ella tenía, cuando le dijeron que iba a ser la madre de Jesús y que ella dio ese sí rotundo, no pensó nomás en ella, ay, pues voy a ser la madre del Salvador, oh, yo necesito cuidarme, no, ¿cómo voy a ir no, pues que Isabel necesita ayuda, no, ¿cómo voy a ir? No, ¿y cómo voy a caminar todo eso? No, no, me vaya a enfermar, ¿no? Yo necesito cuidarme, tomar, alimentarme bien, y todo eso. No, ella no hizo esto, ella no dejó de, de pensar no nada más en ella. Otros, ay, no, ya cuándo irá a ser mi baby shower hoy en día, ¿verdad? No, necesito que me hagan mi baby shower, todo esto, ¿no? Entonces, sin embargo, no, nuestra Madre Santísima, al momento que supo que estaba, que le dio el sí al Señor a través del ángel, cuando el ángel Gabriel la visitó y dio el sí, con alegría, con gozo, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra, con ese gozo, con esa alegría, y se pone en camino a ver a su prima, que ya estaba grande, anciana, y que también está, porque el ángel le dijo, tu prima está ya en el 6º mes de su embarazo, como diciéndole también, ve las maravillas que hace el Señor. Y pues se puso en pie y fue inmediatamente al servicio. Por eso nos hacen la pregunta, ¿cuándo nosotros, o cuando hemos dicho, no puedo hacerlo? No voy. Ella no dijo, no puedo hacerlo. Más tarde, luego voy, ¿no? Ella de inmediato, se puso de inmediato y inmediatamente ella fue a dar a ese servicio. Bien, pues también se dice que en las escrituras nos dicen que cuando María saludó al niño, a Isabel, el niño Juan Bautista saltó de gozo y se sintió que era el Dios mismo, el Dios vivo, ¿eh? Que estaba ahí en su vientre. Él se dio cuenta, reconoció que estaba en presencia de Dios. Eso nos dice, ¿eh? Continuemos. Hay una conexión entre este pasaje y otro del Antiguo Testamento, en el que David baila de alegría ante el arca del testimonio. Para el pueblo judío, el arca del testimonio era la morada de Dios entre ellos. Así como David bailaba de alegría en presencia de Dios, ahora vemos a Juan Bautista bailando de alegría en presencia de Dios. En aquel momento, María era un sagrario humano, la nueva arca del testimonio. El niño Juan Bautista ya tenía la extraordinaria conciencia espiritual
de reconocer esa asombrosa verdad y bailaba de alegría. Qué bonito. Qué bonita comparación hacen aquí de así El rey como David. del rey David que bailaba ante el arca de la alianza, que no le daba pena, porque dicen que la esposa, me parece por ahí, que dijo, qué ridículo, Sí, se ¿verdad? burló Se de él. burló, qué ridículo, cómo se pone a bailar delante de toda la gente. Pero él bailaba de gozo, de gusto, por eso he ahí de que sale hoy en día los carismáticos se agarran de ese pasaje bíblico donde ellos danzan, bailan y le bailan al Señor cuando en alabanzas y todo, cuando se está alabando al Señor, porque y no les importa moverse. Yo recuerdo que también cuando va uno a veces una vez, bueno, que íbamos a unas misas muy bonitas, carismáticas, que me gustan mucho, me gustaba en aquel tiempo, llegamos a ir y veía a la gente bailar de gusto y uno llega así tiesecito y como que, ay, pues, ¿qué le pasa? No, mira, y brinque de alegría y de gusto. Y uno así como que no, y al ratito ya te olvidas y tú también estás alabando a Dios cuando lo sientes, lo vas sintiendo poco a poco, ese espíritu de Dios en tu corazón. Entonces David saltaba de gusto, de gozo, aunque la esposa le dijera que qué ridículo que estaba haciendo ahí y que ante la gente y todos, todo un rey haciendo eso, él estaba enamorado de su Dios. El arca de la alianza, sabía que en el arca de la alianza ahí estaba el santo de los santos, estaba su Dios. Entonces también así Juan, aquí hace el Juan Bautista, cuando ve que estaba en el vientre de María, cuando dijo sí, ya estaba allí en el vientre de María, era el sagrario viviente, primer sagrario viviente donde ya estaba él gestándose, ella estaba vivo ahí. Entonces reconoció a su Dios y por eso tuvo ese movimiento que dice la Sagrada Escritura, bailaba de alegría porque reconoció a su Dios, a nuestro Dios más bien, porque también es nuestro. Continuamos. ¿Llevas alegría a la vida de la gente? ¿Experimenta la gente alegría cuando se entera de que vas a visitarla? Si llevas a Jesús contigo a todas partes, te convertirás en un embajador de alegría. El arca del testimonio era la morada de Dios en la tierra. El cuerpo de María era ahora la morada de Dios en la tierra. Y cuando recibes a Jesús en la Eucaristía, te conviertes en la morada de Dios en la tierra. Qué bonito, qué hermoso sacó allí Mateo Kelly, toda esta parte que acomodó aquí de la Sagrada Escritura. Ve ahí, experimenta la gente la alegría cuando se entera de que vas a visitarla. Es primera, ¿por qué? Porque qué bonito que digan, ay, viene fulana, porque te transmite alegría. Dice, de veras será, ve a visitarla, o si llevas a Jesús contigo a todas partes, te convertirás en embajador de la alegría. Si uno trae a Jesús, se convierte en alegría. ¿No les ha tocado que hay personas bien agradables, con una alegría y con un gozo que se les siente? Se les siente y da alegría esa visita o... Sí, o también tú te puedes convertir en ese embajador. Si tú después de comulgar vas guardando siempre en tu corazón esa vida espiritual, esos momentos espirituales, tu corazón va a ir cada día enamorándose más y más y también te vas a sentir alegre. Van a cambiar muchas cosas en tu vida porque lo vas a reconocer que es tu Dios, que te ama, que tú lo amas y que también te va a ayudar, vas a caminar con Él, donde te vas a dar cuenta que muchas cosas no importan. Hay veces que nos complicamos la vida y la existencia cuando hay enojos entre familias, ¿no? Que ya no me habló oye, es tan triste, ¿no? Que entre familias no se hablen a veces hermanos. Eso es terrible, lo más terrible que pueda haber, que hermanos de sangre no se hablen o que estén en pleito. Eso es una cosa
terrible. Entonces, cuando tú te llenas de Dios y los demás también, ya ese obstáculo sale. Dicen que hubo un testimonio que en una misa de sanación, un sacerdote lo dijo. En esas misas que le dije que fuimos, fueron casualmente, una persona llegó a misa de esa, lo invitaron, y la otra persona, sin que ambos no sabían que los habían invitado por diferente, le rogaron mucho y los llevaron a misa. Entonces, en esa misa, cuando el sacerdote estaba hablando y donde decía cómo gastas la vida, en qué se te está yendo la vida, y en amargura, en odio, en enojo, no la aprovechas al máximo. De hoy en adelante, si tienes algo con tu hermano, ve, reconcíliate y ven conmigo y vas a ser más feliz todavía. Entonces y dicen que en ese momento que estaban sintiendo ellos una necesidad tan grande de que el tenerlo cerca para poderse reconciliar, y oh sorpresa, estaban cerca, que si visualizan, piden perdón. Ahí dice uno de ellos que salió como si hubiera sido un mal espíritu. Pues digo yo, pues sí, cuando vimos ese pues no es que cómo, es que realmente salió ese mal espíritu, porque el mal espíritu quiere dividir. No lo quiero mencionar, pero división, quiere dividir y divide las familias. Por eso nosotros en la coronilla, después de la consagración, nos gusta pedir para que las personas no estén divididas. Siempre la unidad de las familias es tan importante, pedir por la unidad de las familias. Así es que no dejemos que nos divida, el contrario, hay que sacar aquello y hay que armarnos de valor y pedir perdón. Y perdonar también, perdonar. Si la otra persona no quiere, tú en tu corazón no guardes rencor, no guardes coraje. Eso va a salir de ahí. Vas a ver, con el Señor va a hacer que salga esto y va a haber una alegría y un gozo. Y que tú perdonas también. Y si la otra persona no ha tenido el proceso y no perdona, ya va a ser su problema. Con tu conversión se puede también convertir. Porque te convertirás, dice aquí, en embajador, extraordinariamente en embajador del Señor. Porque lo llevarás a donde quiera que vaya. Así es. Continuamos. El problema es que hemos perdido nuestros sentidos. Es un dicho común, pero ¿qué significa? Significa incapaz de encontrar el camino o de saber dónde se está, confuso, desconcertado o indefenso. Realmente hemos perdido nuestros sentidos espirituales. Ya no somos capaces de reconocer la presencia de Dios. Nuestros sentidos espirituales han sido embotados y ahogados por el caos de nuestras vidas. Supliquemos a Dios que despierte y agudice nuestros sentidos espirituales para que podamos reconocerlo en cada momento y danzar de alegría. Ay, qué bonito nos colocan aquí esto, ¿verdad? Que hay que suplicarle a Dios que despierte y agudice nuestros sentidos espirituales para que podamos reconocerlo, para que podamos danzar de alegría, para que podamos vivir esa alegría, que no gastemos nuestra vida en amarguras. ¿Sabían ustedes que, como acaba de decir, somos infelices cuando pensamos nada más en nosotros mismos? Cuando dejamos de pensar en nosotros mismos y pensamos en los demás, eso te ayuda y te da felicidad, te da alegría, te da gozo, te da un bienestar. Y aparte de esto, es para reconocer a Dios y danzar de alegría, que no nos pase como estos, que perder nuestros sentidos, perder ese sentido del dicho común, ser incapaz de encontrar el camino y saber dónde está.
y sentirnos confundidos. A ti, hermanito, hermanita, que estás ahorita, estamos llevando esta consagración. Subraya si tienes tu libro esta parte y pongámonos a trabajar esta parte donde no dejemos que nuestros sentidos nuestros sentidos se confundan y que perdamos el sentido común, sino que al contrario, pidámosle a Dios que nos dé la gracia de despertar nuestros sentidos espirituales y ser capaces de reconocer la presencia de Dios en el hermano, porque tenemos que reconocerla en el hermano, en el que está a tu lado, en el que vive contigo, en tu hermana, en tu hermano, en aquel con el que te ha costado llevar una buena relación. Ahí está el Señor allí. Y pues por último, quiero decirles que había una vez una hermana de mi congregación, estaba joven todavía, muy jovencita, cuando estaba cuidando un asilo. Ella nos platica el testimonio. En un asilo de ancianitos, dice que había un ancianito muy enojón y muy grosero. No le gustaba que lo bañaran. Entonces, cuando lo iban a bañar, aventaba el agua y le aventaba y las mojaba y se enojaba y gritaba. Y era un suplicio para ella, buscar siempre quererlo bañar y le daba cosa que se descuidaba, porque como no se dejaba bañar, algunas no lo querían bañar, pues no quiero bañar, que no se bañe, pero sabía ella que su deber como religiosa y como que trabajaba en ese asilo, sabía que su deber era bañarlo, tenerlo limpio, para que él descansara y sintiera bien su cuerpo. Entonces decía, ay, pues y dice que empezó a pedir por él. A pedir y a pedir, a pesar de que no la quería, le aventaba agua, le hacía muchas travesuras. Entonces dice que ella empezó a orar por él, a orar, y empezó a ver, dice que estaba lavándole los pies con mucho trabajo y que le jalaba, le aventaba, le jabonaba y todo, y que ella le estaba jabonando, y que entonces, y orando, cuando le estaba lavando los pies, levantó la cabeza y que miró el rostro de Cristo. Vio el rostro de Cristo en el enfermo, en aquel enfermito que estaba ancianito, que estaba bañando. Cuando le estaba lavando sus pies, volteó y dice que sintió clarito el rostro de Cristo, y también el hombre se quedó también calladito. Y dice que ya lo limpió con mucho amor, lo bañó, lo secó, lo arregló, y que desde entonces, después de haber dado un tiempo de oración, dice que se hizo una ya de que se dejaba bañar, y ella empezó a ver el rostro de Cristo ahí. ¿Sí? Bien, pues ahora sí, continuamos, por favor. Con cada pequeño sí que le demos a Dios, nuestros sentidos espirituales serán despertados, restaurados, agudizados y fortalecidos. Di sí a Dios hoy de tantas pequeñas maneras como sea posible. Así estarás preparado cuando te pida un gran sí. ¿Cómo lo harás? Dándote cuenta de dónde viene la fortaleza. ¿Puedes hacerlo tú solo? No, pero puedes hacerlo. Recuérdatelo a ti mismo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses capítulo 4, versículo 13. Confía, entrégate, cree y recibe. Sí, ahora sí. Recibes. Muy bien, ahora sí, he ahí, ese sí, ¿verdad? Todo lo puedo en aquel que me fortalece, dice San Pablo. Sí, tú no lo vas a hacer solo. Esta es la invitación que ahora es la invitación, ¿sí? Ahí mismo. La invitación que te va a hacer
la invitación que te va a hacer ahora este libro, te está haciendo la invitación a que cambiemos esa manera de ser. Yo creo que ese sí, ser portadores, llevar la alegría de Jesús a donde quiera que vayamos. Qué bonito. Ya lleva esto una hilación al recibir a Jesús. Ahí está la fortaleza. Yo te invito, hermano, hermana, que hoy en este día pensemos cómo es nuestra relación con el otro y pensemos también siempre en el otro. Cómo ayudar al otro. Si hay algún problema, en el cual no puedes con la otra persona, ora por ella, pero no lo vas a poder hacer todo, dice aquí, sino con Cristo. Dice aquí, todo lo puedo en aquel que me fortalece. Dice Filipenses 4:13, dice la Sagrada Escritura. Así es. Pues, hay que pedirle a Jesús la gracia a través de la Santa Eucaristía y orar por aquella persona que no te cae bien o aquella persona que te hace la vida a cuadritos o hay aquella persona que está haciéndote la guerra, qué sé yo, orar por ella. Y la persona que Ora. te chupa la alegría. Ajá, y fíjense que se puede, nada más ahorita ya no hay tiempo, pero te lo digo desde la experiencia que Dios me dio, de la experiencia de orar por una persona que difícilmente, pues sentía que yo no le caía, sentía que bueno, así bien rapidito, cuando entré a la congregación había una personita que era, pues tenía su carrera en automotriz o algo así, y ella era de una vida pues más alegre que salía y todo esto, tenía, bueno, ciertos estudios y veía que cuando entramos a la escuela le daba enojo que sacara más calificación que ella porque ella tenía pues más, ya había terminado su carrera y todo, ya la había terminado cuando entró apenas a la congregación y luego en la congregación pues yo le rascaba un poco a la guitarra y muchas jovencitas, las compañeras mías todas, se ponían alrededor a que les enseñara a cantar o a tocar o que cantáramos juntas y ella se aislaba. Entonces pues me empezó a tomar como yo no sabía, como mucho enojo, y yo no sabía por qué. Y le trataba de hablar y pues no, ya me di cuenta después que yo no le caía bien porque le molestaba algo Envidia. fuerte de mí, le molestaba, yo me le acercaba y se enojaba mucho y a veces, pues sí, a mí me costaba mucho pedir para ir a la escuela el pasaje y se me olvidaba y entonces le decía, ay, no me prestas, no, ay, pídele a la gente, ay, ¿cómo eres? Por favor, no hagas esto. Y pues bueno, cositas que yo sentía a veces muy feo y no dirigirme la palabra. Y yo decía, pero ¿por qué? Para mí era un tormento ir a la escuela y venir con ella y que no me hablaba porque mis otras compañeritas estaban en otra, era que ellas les faltaba otros estudios. Y a mí me hicieron una beca, una prueba junto con ella y la pasé y me mandaron a esa escuela. Entonces, mira, para mí triste y a veces yo hasta lloraba porque no sabía por qué, pero no me podía ver. Y luego en misa le daba la paz, no me quería dar la paz, pero ya pero empecé a orar por ella en vez de ir con mi superiora y decirle, oiga, fíjese que esta personita que entró, no, empecé a orar por ella, pero otras se dieron cuenta que me trataba mal y sí fueron a decirle, no, la trata mal, así, y así. Y ay, me dan mi regañada, pero voy a creer que no nos hayas dicho que te trata así y así. Y yo pues me quedé callada. Entonces, pero oraba, pero fuertemente oraba porque me hacía llorar sus desaires, me hacía sentir muy mal y oraba bastante. Yo me acuerdo de estas palabras, todo lo puedo en aquel que me fortalece. Y después de una maldad muy fuerte que me había hecho,
pues la corrieron. Y después yo lloraba por ella y me decían, masoquista, ¿qué? ¿Cómo quieres que? Pero yo decía, Sufrir. porque yo no quería que se perdiera su alma, ¿verdad? Porque es que, ¿por qué la corrieron? ¿Por qué? Y luego encontré una cartita donde me dijo, sabes, sabes, quiero que me perdones. Dijo, desde el primer momento que te vi, tuve mucha envidia por ti. Me caías mal porque tenías mucho carisma, todas te seguían y a mí nadie me pelaba y yo era más líder que tú y sin embargo nadie me pelaba y no sé qué tenías que te seguían las compañeras y todo, entonces me molestaba y así y me pedía perdón. Después quiso volver y quise luchar por ella, pero para que la dejaran entrar, pero no, entró a otra congregación y nos hicimos grandes amigas. Entonces, esto es una prueba de que Dios obra grandemente cuando tú oras. Oras, no creen que eran cosas sencillas, eran cosas bien terribles. Pero si tú oras por esa persona que no te quiere, por esa persona que tú le caes mal, por esa persona que te ha hecho la vida a cuadritos, pronto va a salir. Si es de ti, va a salir aquello. Si es de la otra persona, va a salir. Pero a través de Jesús Eucaristía. Hay que decirle sí al Señor y hay que reconciliarnos, amar a nuestros hermanos, ¿sí? Y decirle sí al Señor. Gracias por decirle sí al Señor a esta consagración. Bueno, pues vamos a terminar. Perdón, perdón, madre, se me cayó mi teléfono. Di sí a, di- Sí, madre, ya lo tengo, perdón. Ujú, adelante. Sí, perdón. Di sí a Dios en todas las cosas. Busca activamente oportunidades para decir sí a Dios a lo largo del día. Hay que decirle sí a Dios. Ya Andresito nos comentaba hace ratito cómo se sentía él cuando decía no y cuando decía sí, cómo él se sentía feliz a su corta edad, ¿verdad? Entonces, bien, pues bien, vamos a ver la virtud, por favor. La virtud del día es la Ujú. sabiduría. La humildad. Ajá. Perdón, sí, la humildad. La virtud de la humildad. La virtud de la humildad es el punto de partida de la vida espiritual. Las pequeñas obras hechas con humildad son infinitamente más agradables a Dios que las grandes obras hechas con orgullo. El autoconocimiento hará que la humildad se arraigue en tu vida y en tu alma. La dignidad interior que nace de la humildad es asombrosamente atractiva. Así es. Hay que buscar la humildad, sí, porque la, la soberbia nos puede atañer, ¿verdad? También. Y a través de la humildad, a veces tenemos que humillarnos también para buscar al otro. Pero si hay enojo y si de aquella persona dice yo no voy y yo tampoco, entonces ahí el otro está bien feliz. Entonces hay que humillarnos, hay que buscar la humildad. Decía un sacerdote que para poder lograr la humildad tenemos que buscar 3 humillaciones al día. Sí. 3 por lo menos. No. Dice, y buscarlas, Me parece- que te no, no, humillen no. y aceptarlas con alegría para No las poder busco, lograr que la lleguen humildad. solas. Y pues ahora, y cuando lleguen, que no te enojes. Ay. Que no te enojes porque ahí están. Bueno, pues vamos a terminar, por favor. Les pido que pongan su mano en el corazón y vamos a decir la comunión espiritual. Ofrece tu comunión espiritual por alguien que tú quieras ofrecerla hoy en este día. Jesús, creo que tú estás verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento de la Eucaristía. Cada día anhelo más de ti. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma.
ya que no puedo recibirte sacramentalmente en este momento, te invito a que vengas y habites en mi corazón, que esta comunión espiritual aumente mi deseo de la Eucaristía. Tú eres el sanador de mi alma, quita la ceguera de mis ojos, la sordera de mis oídos, la oscuridad de mi mente y la dureza de mi corazón. Lléname de gracia, sabiduría, valor para hacer tu voluntad en todas las cosas. Señor mío y Dios mío, acércame a ti más que nunca. Amén. Y ofrezcamos también por las benditas ánimas del purgatorio y los moribundos este día ofrezcamos. Dios mío, os ofrezco todas las misas que se celebran hoy en el mundo por la conversión de los pecadores que están en agonía y que tienen que morir en este día. Que la sangre preciosísima de nuestro Señor Jesucristo obtenga para ellos misericordia. La misma gracia os pido en sufragio de las benditas almas del purgatorio, por la conversión de los pecadores que quedan en el mundo, por las necesidades que afligen al romano pontífice, a la Iglesia, a la patria, a la orden y a nuestra congregación, por los misioneros, por vocaciones sacerdotales, religiosas y laicales. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Sagrado corazón de Jesús, En vos confío. dulce corazón de María. Sin buena salvación. Muchas gracias. Feliz descanso.